Hay algo que la mayoría de las mujeres nunca entienden sobre los hombres, y no es porque sean poco inteligentes o porque no presten atención, es porque nadie se los ha dicho con honestidad. Los hombres no hablan de esto entre sí, no lo publican en redes sociales, no lo confiesan fácilmente, pero yo sí voy a hacerlo hoy, porque creo que ya es tiempo de que entiendas exactamente lo que pasa dentro de la mente de un hombre cuando empieza a enamorarse de verdad. Y te adelanto algo. No es lo que te han contado, no es un proceso rápido, no es algo que se dispara con una sonrisa bonita o con una noche perfecta. Los hombres no nos enamoramos fácilmente, y cuando lo hacemos, es porque algo muy específico ocurrió, algo que tú, mujer, puedes entender, puedes cultivar y puedes activar conscientemente si sabes exactamente cómo funciona nuestra mente. Hoy voy a revelarte las 5 cosas que realmente suceden cuando un hombre se enamora. No las versiones románticas que te venden las películas, las versiones reales, las que nosotros los hombres experimentamos por dentro, en silencio, muchas veces sin saber cómo explicarlas. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar va a cambiar completamente la forma en que ves a los hombres, la forma en que te relacionas con ellos, y muy probablemente, la forma en que entiendes tu propio poder como mujer. Empecemos por algo fundamental que muy pocas personas se atreven a decir en voz alta. Los hombres vivimos gran parte de nuestra vida emocional en modo automático. No es que no tengamos emociones profundas, las tenemos, pero desde pequeños nos enseñaron a no mostrarlas, a no hablar de ellas, a procesarlas solos o simplemente a ignorarlas. Eso crea algo interesante y también peligroso. Un hombre puede estar completamente enamorado de una mujer y no saberlo todavía. No es confusión. No es que esté jugando contigo. Es que su sistema emocional no está entrenado para reconocer esos signos con rapidez. Una mujer puede identificar lo que siente en cuestión de horas. Un hombre puede tardar semanas o incluso meses en procesar algo que ya estaba ahí desde el principio. Esto es crucial que lo entiendas porque muchas mujeres interpretan esa lentitud como desinterés. Y ahí es donde cometen el primer error grave. Presionan, preguntan demasiado, buscan una confirmación que él todavía no está listo para dar, y esa presión hace exactamente lo contrario de lo que ellas buscan. Cuando un hombre siente presión emocional, antes de haber procesado lo que está viviendo, se cierra, no porque no le importe, sino porque aún no sabe qué está sintiendo, y la presión externa lo desconecta de su proceso interno. La primera clave que quiero que grabes en tu mente es esta. El enamoramiento masculino no es un evento, es un proceso. Y ese proceso tiene fases que ocurren de manera muy particular. Cuando empiezas a entender esas fases, dejas de interpretar mal sus silencios, dejas de angustiarte por su ritmo, y empiezas a relacionarte con él desde un lugar completamente diferente, un lugar de poder, de calma, de presencia real. Hablemos de la primera cosa que pasa cuando un hombre empieza a enamorarse. Su mente empieza a construir un espacio exclusivo para ti. Esto puede sonar poético, pero es literalmente neurológico. Cuando un hombre comienza a sentir algo profundo por una mujer, su cerebro empieza a asignarte un lugar específico dentro de su procesamiento mental diario. De repente, sin que él lo planifique, piensa en ti mientras hace otras cosas. Está resolviendo un problema en el trabajo y aparece tu imagen. Está hablando con un amigo y quiere contarle algo sobre ti. Está solo, y su mente va hacia ti antes de ir hacia cualquier otra cosa. Ese espacio no lo construye con todas las mujeres. De hecho, la mayoría de las mujeres con las que un hombre interactúa nunca ocupan ese lugar. Existe un umbral psicológico que tiene que cruzarse primero, y ese umbral no tiene que ver con la belleza física, aunque la atracción inicial importa. Tiene que ver con algo mucho más difícil de fabricar y mucho más fácil de perder, la impresión de rareza. Cuando un hombre siente que estás en una categoría diferente, que no eres predecible, que no reaccionas como todas las demás, que hay algo en ti que no puede terminar de descifrar del todo, eso activa en él una especie de búsqueda involuntaria, y esa búsqueda es el primer ladrillo del enamoramiento real. Las mujeres que se vuelven completamente transparentes demasiado rápido, que muestran todo lo que sienten desde el primer momento, que eliminan el misterio antes de que él haya construido ese espacio mental, pierden ese efecto sin saber por qué.
El hombre siente que ya tiene acceso completo, y el acceso completo demasiado pronto apaga la búsqueda antes de que comience. Esto no significa que debas ser falsa o manipuladora. Significa que debes entender algo muy importante sobre la psicología masculina. Nosotros nos enamoramos de lo que no podemos tener completamente, no de lo inaccesible, sino de lo valioso y escaso. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Una mujer valiosa no se entrega completamente al principio porque genuinamente tiene una vida, prioridades, estándares, no porque esté siguiendo una estrategia calculada. Y esa autenticidad es justamente lo que dispara ese primer mecanismo en la mente masculina. Ahora quiero que prestemos atención a algo que ocurre en paralelo con esto, y que la mayoría de las mujeres no ven porque no saben dónde mirar. Cuando un hombre empieza a enamorarse, cambia su economía de la atención. Este es uno de los indicadores más confiables y menos discutidos del enamoramiento masculino real. Un hombre que simplemente está interesado en una mujer a nivel superficial, le da atención cuando es conveniente, cuando está aburrido, cuando no tiene algo mejor que hacer. Esa atención es ligera, inconsistente, y se evaporiza en cuanto aparece una distracción más estimulante. Pero cuando algo más profundo está ocurriendo, su atención cambia de carácter. Empieza a notar detalles que antes ignoraría. Recuerda cosas pequeñas que dijiste semanas atrás. Se da cuenta de cambios sutiles en tu estado de ánimo. Se interesa genuinamente en lo que estás viviendo, no como pretexto para algo más, sino porque su mente ya te asignó importancia real. Esta forma de atención es completamente diferente a la atención performativa, esa que algunos hombres usan al inicio para impresionar. La atención profunda no es ruidosa, no busca aplausos, es silenciosa, consistente y sorprendentemente precisa. Y aquí viene algo que muy pocas mujeres entienden. Ese tipo de atención se alimenta de lo que tú haces con ella. Si la recibes con ansiedad, si la interpretas como una señal de que ya tienes que reclamar algo, si empiezas a exigir más antes de que él haya podido disfrutar el proceso de dártela, esa atención se retira, no porque ya no la sienta, sino porque la presión desconecta el placer que él estaba experimentando al prestártela. Los hombres nos enamoramos también de la manera en que nos hacen sentir cuando damos. Si dar su atención se vuelve una obligación o un territorio de conflicto, deja de ser un placer. Y nosotros, como todos los seres humanos, nos alejamos de lo que se siente como una trampa. Hay mujeres que saben, instintivamente o por aprendizaje, cómo recibir la atención masculina de una forma que la multiplica. No la exigen, no la menosprecian, la reconocen con una calidad especial, con presencia, con esa forma de mirar que dice, vi lo que acabas de hacer y lo valoro. Eso, para un hombre, es adictivo. Quiero pausar aquí un momento y hablarte de algo que me parece importante. Muchas mujeres llegan a este tipo de contenido porque sienten que algo no está funcionando. Sienten que el hombre que les gusta no está tan comprometido como quisieran. Sienten que están poniendo más energía de la que reciben. Sienten que se están perdiendo alguna pieza del rompecabezas. Y la realidad es que sí, esa pieza existe. Y no tiene que ver con ser más bonita, más joven, ni más perfecta. Tiene que ver con entender el lenguaje psicológico que los hombres respondemos de manera instintiva, ese que la mayoría de las mujeres nunca aprendió, porque nadie se los enseñó con claridad. Existe una guía que fue creada específicamente para esto. Se llama Guía de la Mujer Magnética. Y no es un manual de trucos ni de manipulación barata. Es una inmersión profunda en la psicología del vínculo masculino, en los patrones reales que hacen que un hombre pase de estar interesado a estar completamente comprometido. Si sientes que quieres entender esto a un nivel mucho más profundo de lo que cualquier video puede darte, el enlace está en la descripción. Pero por ahora, sigamos, porque todavía hay mucho que necesitas saber. Hablemos de la segunda cosa que ocurre cuando un hombre se enamora de verdad. Empieza a proyectarte en su futuro. Esto es algo que los hombres raramente verbalizan, pero que ocurre de manera bastante específica. Antes de enamorarse, un hombre piensa en su futuro como algo propio, individual, protagonizado exclusivamente por él. Sus planes, sus metas, sus proyectos, sus ambiciones, todo en singular. Cuando el enamoramiento empieza a instalarse, esa estructura mental cambia.
Empieza a imaginar situaciones futuras y tú apareces en ellas sin que él lo haya decidido conscientemente. Piensa en un viaje que quiere hacer y aparece la idea de hacerlo contigo. Piensa en un restaurante que quiere conocer y piensa en llevarte. Piensa en un logro que quiere alcanzar y se pregunta cómo reaccionarías cuando lo consiga. Esta integración involuntaria en su proyección de futuro es una de las señales más poderosas del enamoramiento masculino. No es algo que él puede fingir fácilmente, porque no es consciente de que lo está haciendo. Simplemente empieza a ocurrir. Ahora bien, hay algo que puede acelerar o frenar este proceso, y tiene todo que ver con la imagen que tú proyectas de ti misma. Un hombre no proyecta en su futuro a una mujer que percibe como una carga emocional permanente. No proyecta a alguien que percibe como inestable, dependiente, o cuya presencia en su vida le genera más ansiedad que energía. Proyecta a alguien que le aporta, alguien cuya presencia en su mente se siente como un activo, no como una deuda, alguien que tiene su propia vida, sus propias pasiones, su propio sentido de dirección. Paradójicamente, la mujer que menos necesita que él la incluya en su futuro es la que más posibilidades tiene de que él quiera hacerlo. Esto es algo que la cultura popular ha distorsionado completamente. Nos han vendido la idea de que para que un hombre te incluya en su vida, tienes que demostrarle cuánto lo necesitas, cuánto lo quieres, cuánto estás dispuesta a dar, y eso es exactamente al revés. Un hombre que siente que eres completa sin él, que tienes valor propio, que tu vida es rica y significativa independientemente de su presencia, ese hombre empieza a querer ser parte de algo que ya vale la pena. En cambio, cuando siente que tú lo necesitas para estar completa, inconscientemente percibe eso como una presión, y la presión activa sus mecanismos de huida. Sé que esto puede sonar duro, pero es la verdad, y prefiero dártela con claridad. La tercera cosa que pasa cuando un hombre se enamora es quizás la más sorprendente. Se vuelve protector de maneras que no siempre son obvias. Cuando hablamos de protección masculina, la mayoría de las personas imagina algo físico. El hombre que camina del lado de la calle, que alza los bultos pesados, que está atento a los peligros externos. Y sí, eso existe, pero la protección que indica enamoramiento real va mucho más allá de eso. Un hombre enamorado empieza a proteger tu energía emocional. Se vuelve más cuidadoso con lo que dice para no herirte innecesariamente. Se pregunta si algo que está a punto de hacer podría afectarte, incluso cuando nadie está mirando. Siente una especie de responsabilidad emocional hacia ti que antes no sentía. También empieza a proteger tu reputación. No habla mal de ti con sus amigos. Incluso si tuvo un conflicto contigo, no te expone en conversaciones donde podría hacerlo. Siente que proteger tu imagen es también proteger algo suyo, y algo que es menos hablado pero muy real. Empieza a protegerte de él mismo. Eso significa que empieza a tener más cuidado con sus impulsos, con sus reacciones, con la forma en que te trata cuando está bajo presión. Un hombre que simplemente quiere algo de ti, no tiene ese filtro. Un hombre que se está enamorando, empieza a preguntarse cómo sus acciones te afectan, porque te importa de una manera que antes no existía. Esta dimensión protectora del enamoramiento masculino es uno de los regalos más genuinos que un hombre puede darte, pero tiene una condición tácita. Solo aparece cuando él siente que lo que protege es verdaderamente valioso, cuando siente que lo que tiene contigo es algo que puede perderse, algo que merece cuidado. Por eso, las mujeres que se hacen demasiado fácilmente disponibles, que nunca representan ningún tipo de riesgo de pérdida real, a veces no activan este instinto protector en el hombre. No porque él sea malo, sino porque su psicología no percibe que haya algo frágil y valioso que necesite ser cuidado. Esto me lleva directamente a algo que quiero que reflexiones profundamente. ¿Estás presentando una versión de ti misma que inspire ese instinto? ¿Tiene el hombre de tu vida la percepción de que lo que existe entre ustedes es algo especial y no garantizado? ¿O se ha instalado una comodidad que ha eliminado, sin que te hayas dado cuenta, el elemento de valor percibido que activa estos mecanismos en él? No te hablo de juegos. Te hablo de una realidad psicológica profunda que opera en todos los hombres, independientemente de su nivel de madurez emocional o de sus experiencias pasadas. El enamoramiento masculino real siempre tiene un componente de riesgo percibido, no de sufrimiento, de riesgo.
la posibilidad real de que esto no continúe si no lo cuido. Sigamos con la cuarta cosa que ocurre, y esta es la que más sorprende a las mujeres cuando la escuchan. Cuando un hombre se enamora de verdad, empieza a querer ser una versión mejor de sí mismo. Esto no es idealismo, es algo que tiene raíces muy profundas en cómo los hombres construimos nuestra identidad. Nosotros nos definimos en gran parte por lo que logramos, por el impacto que generamos, por la forma en que los demás nos perciben, especialmente las personas que nos importan. Cuando aparece una mujer que realmente nos importa, cuando su opinión sobre nosotros empieza a tener peso real, algo se activa. Empezamos a vernos a través de sus ojos, y si lo que queremos es que esa imagen sea positiva, empezamos a hacer cosas que la mejoren. Un hombre enamorado de repente empieza a ir al gimnasio con más consistencia, se pone metas que había postergado, lee más, se cuida más, trabaja con más propósito. No siempre puede explicar por qué ese cambio ocurrió, pero internamente, aunque no lo verbalice, existe una conexión entre esa motivación nueva y la mujer que empieza a ocupar un lugar importante en su vida. Pero aquí hay un matiz muy importante que no puedes ignorar. Ese efecto motivador ocurre únicamente cuando él percibe que tu visión de él es genuinamente positiva, pero también exigente. No funciona con la admiración incondicional, que no discrimina nada. Tampoco funciona con la crítica constante que lo hace sentir que nunca es suficiente. Funciona cuando tú lo ves con claridad, cuando ves lo que ya es y también lo que puede llegar a ser, y cuando esa visión se transmite de una forma que lo inspira en vez de presionarlo. Las mujeres que tienen ese don, que pueden ver el potencial de un hombre y comunicárselo sin que se sienta manipulado ni presionado, esas mujeres tienen un poder extraordinario sobre el desarrollo emocional y vital de los hombres que las rodean. No es casualidad que detrás de muchos hombres que lograron grandes cosas, exista una mujer que los vio de esa manera, no como su proyecto personal, como su igual, que simplemente creía genuinamente en lo que él podía hacer. Tú eres esa clase de mujer, sabes cómo transmitir ese tipo de visión sin que suene a estrategia, sin que parezca calculado, de una manera que llegue directo a lo más profundo de su sentido de identidad. Si la respuesta es no, o si no estás segura, entonces quiero hablarte de algo que puede cambiar eso. La guía de la mujer magnética no solo te explica la teoría, te da herramientas concretas, conversaciones reales, formas de comunicarte que activan exactamente estos mecanismos en los hombres. Las mujeres que la han leído describen un cambio en la dinámica de sus relaciones que a veces les parece casi increíble, no porque hicieron algo manipulador, sino porque finalmente empezaron a hablar el idioma que los hombres entienden a nivel emocional profundo. El enlace está en la descripción. Muchas mujeres ya están usando estas herramientas. La pregunta es, si tú también quieres estar entre ellas. Pero continuemos, porque todavía nos queda la quinta cosa, y en mi opinión es la más importante de todas. Cuando un hombre se enamora de verdad, empieza a experimentar algo que nosotros raramente nombramos pero que es completamente real: vulnerabilidad elegida. Durante la mayor parte de su vida, un hombre gestiona su vulnerabilidad escondiéndola, no porque sea débil, sino porque aprendió que mostrarla tiene costos. Desde la infancia, el mundo le enseñó que la vulnerabilidad masculina es un riesgo, que puede ser usada en su contra, que es interpretada como debilidad, que lo puede dejar expuesto de maneras que duelen. Entonces construye estructuras de protección, humor, distancia emocional estratégica, el hábito de cambiar de tema cuando una conversación se pone demasiado íntima, la incapacidad aparente de hablar de sus miedos, sus dudas, sus heridas, y entonces aparece alguien, y algo cambia, no de un día para otro, no de manera dramática como en las películas, sino en pequeños momentos que él mismo no siempre nota. Empieza a decirte cosas que no le dice a nadie más. Empieza a compartir una inseguridad aquí, una historia dolorosa allá. Empieza a quitarse pequeñas piezas de esa armadura, no porque decidió conscientemente abrirse, sino porque en tu presencia, esa armadura se siente innecesaria. Eso, reina, es uno de los mayores regalos que un hombre puede darte. Y es también uno de los más frágiles. Porque si en alguno de esos momentos de apertura él siente que fue juzgado, que lo que compartió fue usado en una discusión posterior,
que su vulnerabilidad fue interpretada como debilidad, la armadura vuelve, y esta vez vuelve más gruesa, más difícil de penetrar, y puede que no vuelva a quitársela, al menos no contigo. Por eso las mujeres que saben recibir la vulnerabilidad masculina son tan extraordinariamente raras y tan profundamente valoradas por los hombres que tienen la suerte de conocerlas. No es un talento misterioso, es una habilidad, se aprende, se practica, y tiene consecuencias profundas en la calidad de los vínculos que puedes construir. Un hombre que puede ser vulnerable contigo, que siente que tu presencia es un espacio seguro para lo que más le cuesta mostrar, ese hombre no te deja fácilmente. Porque lo que has construido juntos es algo que no puede reproducir en otro lugar sin ese mismo nivel de confianza. Y construir esa confianza toma tiempo, toma historia, toma momentos precisos que no pueden simplemente repetirse con alguien nuevo. Quiero hablar ahora de algo que engloba todo lo que hemos hablado hoy, algo que une estas 5 cosas de una manera que tiene implicaciones enormes para ti y para la forma en que te relacionas. El enamoramiento masculino profundo no es una reacción. Es una elección que ocurre sin que él sepa que la está tomando. Déjame explicarte qué quiero decir con esto. Un hombre no decide conscientemente enamorarse, pero tampoco le ocurre simplemente por azar, como si fuera un accidente que no tiene ninguna lógica. Ocurre como resultado de una acumulación de experiencias, percepciones e impresiones que se van sumando hasta que en algún punto cruzan un umbral que ya no tiene retorno. Cada vez que estuvo en tu presencia y salió sintiéndose mejor de lo que llegó, eso sumó. Cada vez que mostró algo de sí mismo y no fue juzgado, eso sumó. Cada vez que tu conducta lo sorprendió de una forma positiva, que hiciste algo que él no esperaba, que demostraste tener una dimensión que no había visto todavía, eso sumó. Cada vez que no hiciste lo que todas las demás hacen, que rompiste un patrón que él ya había aprendido a anticipar, eso sumó. Y en algún punto, sin evento dramático, sin declaración formal, sin ningún momento específico que puedas señalar, él está enamorado. No sabe bien cómo llegó ahí, pero está ahí. Y una vez que está, la inercia de ese enamoramiento es enorme. Por eso las mujeres que entienden estos mecanismos no persiguen a los hombres. No necesitan hacerlo. En cambio, crean las condiciones para que ese proceso de acumulación ocurra de manera natural, no manipulando, no fingiendo, siendo genuinamente la clase de mujer que activa estas respuestas en los hombres que se cruzan en su camino. Eso no es algo que se improvisa, es algo que se construye con comprensión, con autoconocimiento, con la capacidad de leer a los hombres de una manera que la mayoría de las mujeres simplemente no tiene porque nadie se las dio. Y quiero hablarte de algo más que ocurre en el proceso del enamoramiento masculino real, algo que tiene que ver con el tiempo y con la paciencia, y que muchas mujeres malinterpretan de maneras que les cuestan relaciones que podrían haber sido extraordinarias. Los hombres tenemos un ritmo emocional que es genuinamente diferente al femenino, no inferior, no defectuoso, diferente. Y esa diferencia, cuando no se entiende, genera fricciones, malentendidos y decisiones apresuradas que destruyen lo que podría haber sido algo grande. Una mujer puede estar completamente segura de lo que siente por alguien en un par de semanas. Puede tener claridad emocional rápida, puede hablar de ello, puede proyectar, puede sentir con intensidad desde etapas muy tempranas. Eso no es un defecto. Es como funciona el sistema emocional femenino en muchos casos. Un hombre, en el mismo periodo de tiempo, puede estar procesando, puede estar sintiendo algo pero sin haberlo organizado todavía. Puede estar en un estado de transición donde sabe que algo está cambiando, pero no tiene palabras para ello, ni claridad sobre lo que significa, ni certeza sobre a dónde va. Si en ese momento una mujer le exige que se defina, que declare, que etiquete lo que están viviendo, él se queda sin respuesta, no porque no haya nada, sino porque lo que hay todavía no tiene forma verbal para él, y esa exigencia de definición prematura puede desestabilizar todo el proceso justo cuando estaba en su fase más delicada. Esto no significa que debas esperar indefinidamente. No significa que no tengas derecho a querer claridad. Significa que hay formas de buscando esa claridad que funcionan con la psicología masculina y formas que trabajan completamente en su contra.
Y la diferencia entre esas dos formas puede determinar el destino de una relación entera. Quiero que pensemos también en algo que tiene que ver con los miedos masculinos en el enamoramiento, porque eso es algo que casi nunca se discute y que sin embargo es absolutamente central. Cuando un hombre empieza a enamorarse, no solo experimenta cosas hermosas, también experimenta miedo. Y ese miedo, si no se maneja bien, puede sabotear todo lo que se ha construido desde adentro. El miedo más común en el enamoramiento masculino es el miedo a perder la libertad, no necesariamente la libertad en sentido físico, aunque eso también existe, sino la libertad interna, la sensación de que su vida, tal como la conoce, va a cambiar de maneras que no puede controlar, que va a haber alguien con poder sobre su estado emocional, que va a depender de algo externo para sentirse bien. Nosotros, los hombres, hemos construido toda una identidad alrededor de la autosuficiencia emocional. Incluso cuando esa autosuficiencia es parcialmente una ilusión, hemos invertido mucho en mantenerla. Y el enamoramiento la amenaza de manera directa. Porque enamorarse significa que tu bienestar emocional ya no está solo en tus manos. Cuando ese miedo aparece, muchos hombres reaccionan de maneras que confunden profundamente a las mujeres. Se distancian justo cuando la conexión está más fuerte. Se vuelven fríos justo cuando todo parecía ir bien. Buscan pretextos para una discusión justo cuando había más armonía. No es locura. Es el miedo actuando disfrazado de desinterés. Y si tú no sabes reconocer esa dinámica, puedes interpretar ese alejamiento como una señal de que él no está interesado, cuando en realidad es una señal de que está tan interesado que se está asustando. ¿Cómo se maneja eso? No persiguiéndolo, no entrando en pánico, no escalando la intensidad emocional para recuperar lo que sientes que estás perdiendo, sino manteniendo tu propio centro, seguir siendo tú, seguir teniendo tu vida, no castigarlo ni recompensarlo por el alejamiento, sino simplemente seguir siendo la mujer que activó todo esto en él desde el principio. Cuando un hombre que se está asustando de sus propios sentimientos ve que tú no te derrumbas, que no lo necesitas desesperadamente, que sigues siendo sólida y completa sin él, ese miedo comienza a ceder, porque la fuente del miedo era la sensación de que al enamorarse perdía algo. Y cuando ve que estás tú en este lado, que lo que hay aquí no es una trampa sino una invitación, algo en él se reorganiza. Esto conecta directamente con algo que quiero que te lleves de este video como una de las ideas más importantes. Tu mayor poder en una relación con un hombre no es lo que haces, es lo que eres. Las mujeres que los hombres realmente recuerdan, las que realmente dejan huella, las que generan esa clase de enamoramiento profundo del que estamos hablando, no son necesariamente las más bellas, ni las más divertidas, ni las más simpáticas. Son las que tienen una presencia real, una identidad sólida, un sentido de sí mismas que no se negocia. Son las que hacen que estar con ellas se sienta diferente a estar con cualquier otra persona, no porque estén actuando, sino porque genuinamente son algo. Tienen una esencia que no puedes imitar y no puedes fabricar, pero que sí puedes cultivar si sabes en qué dirección trabajar. El camino hacia esa clase de presencia es el camino hacia convertirte en la mujer que los hombres no pueden olvidar, la que cuando se va, deja un espacio que ninguna otra puede llenar exactamente de la misma manera, la que hace que un hombre, años después, se pregunte cómo sería su vida si hubiera sabido lo que tenía cuando lo tenía. Y ahora quiero hablarte de algo que va más allá del enamoramiento inicial, porque muchas mujeres saben cómo hacer que un hombre se interese. Lo que pocas saben es cómo mantener y profundizar ese vínculo una vez que está establecido. El enamoramiento inicial es solo la puerta. Lo que hay detrás de esa puerta, el compromiso real, el amor profundo, la elección consciente de quedarse, eso requiere algo diferente. Y ese algo diferente tiene que ver con una dinámica que los hombres raramente podemos articular, pero que sentimos con una claridad extraordinaria. Cuando un hombre lleva tiempo con una mujer y el vínculo sigue siendo profundo, cuando sigue eligiéndola activamente en lugar de estar simplemente por inercia, es porque ella ha logrado algo muy específico: mantener la polaridad viva. La polaridad no es tensión artificial, no es drama creado para mantener el interés,
Es la diferencia natural entre dos personas que conservan su esencia individual dentro de la relación. Cuando una mujer pierde gradualmente su identidad dentro de una relación, cuando empieza a organizar todo su mundo alrededor de él, cuando sus sueños, sus amigos, sus intereses, se van reduciendo hasta que solo queda él, algo en la dinámica comienza a deteriorarse, no porque él sea un mal hombre, sino porque la polaridad que lo atrajo se ha ido apagando. Y sin polaridad, sin esa diferencia que genera tensión de atracción, el vínculo se convierte en algo parecido a la camaradería, que puede ser hermosa, pero que no es lo mismo que el amor profundo que los dos merecen. Las mujeres que mantienen ese fuego encendido son las que nunca dejan de ser algo propio, que tienen su propia evolución, sus propias victorias, sus propias pasiones, sus propias conversaciones con el mundo que no pasan por él, y que al mismo tiempo eligen compartir todo eso con él, no porque lo necesiten, sino porque quieren. Esa elección libre, sin necesidad desesperada, sin miedo de fondo, es el fundamento del amor masculino más profundo que existe. Quiero cerrar este video con algo que creo que es el corazón de todo lo que hemos hablado hoy. El enamoramiento de un hombre no es algo que tú puedes forzar, no es algo que puedes lograr siendo más perfecta, más servicial, más disponible, más de lo que ya eres. Pero tampoco es algo que simplemente te pasa o no te pasa, como si fuera un evento aleatorio sobre el que no tienes ninguna influencia. La verdad está en el medio. Tú no puedes hacer que un hombre específico se enamore de ti si la química y el vínculo no están ahí. Pero sí puedes convertirte en el tipo de mujer que activa los mecanismos más profundos del enamoramiento masculino, de manera natural, auténtica, y con una consistencia que construye algo verdadero con el tiempo. Ese proceso de convertirte, de comprenderte, de entender realmente cómo funciona la mente del hombre que quieres que te elija, ese es el trabajo más importante que puedes hacer en este momento si lo que quieres es un amor real, no un amor de conveniencia o de miedo o de hábito, sino uno que él haya elegido con plena conciencia, porque tú representas algo que no puede encontrar en ningún otro lugar. Y ese trabajo no termina con un video. Requiere profundidad, requiere herramientas, requiere un entendimiento que va más allá de lo que cualquier contenido gratuito puede darte. La guía de la mujer magnética fue creada exactamente para eso, para llevarte de entender la teoría a vivir la transformación, para darte no solo el mapa, sino la capacidad de leerlo y de navegar con él en situaciones reales, con el hombre real que tienes enfrente. No es para mujeres que quieren trucos rápidos, es para mujeres que entienden que el amor profundo se construye, y que están dispuestas a hacer el trabajo de construirlo desde adentro hacia afuera. Si eso resuena contigo, si sientes que lo que escuchaste hoy es solo la superficie de algo que quieres entender a fondo, el enlace está en la descripción. Úsalo. Lo que aprenderás ahí va a cambiar la forma en que te ves a ti misma, la forma en que ves a los hombres, y la forma en que navegas cada relación que tengas de aquí en adelante. Tú mereces un amor que sea real, un hombre que te haya elegido de verdad, no uno que esté contigo porque es lo más cómodo o porque tiene miedo de estar solo, sino uno que te mire y sienta que tuvo suerte, que entienda el valor de lo que tiene, y que cada día decida quedarse no por obligación sino por elección genuina. Eso existe, está disponible para ti. Y el camino hacia eso empieza con entenderte, con entenderlos, y con tomar la decisión de ser la clase de mujer que atrae ese nivel de amor sin tener que perseguirlo, ni fingirlo, ni rogarlo. Eso eres tú cuando sabes quién eres. Y hoy fue solo el primer paso.